Cuenta la leyenda que todo empezó el día que Ignacio Ezequiano estaba rodando La familia Vila, en uno de los estudios que había entonces en Barcelona, Orfea Trilla. Y en un momento dado, en una secuencia, tenía que poner encima del pobre Pepe Isbert un poco de yeso, como si se hubiera caído una casa encima o algo. Tenía que ensuciarlo, vaya. Y los del estudio le facilitaron pues yeso y le pusieron por encima y tal. Cuando le pasaron la factura del yeso, quedó escandalizado. Y pensó, yo no voy a volver a rodar más en un estudio que me cobren estas cantidades tan desorbitadas por yeso, simplemente. Entonces decidió que iba a crear su propio estudio de grabación, su propio plató. Y un día pasando por Marqués del Duero, la avenida del Paralelo, exactamente Paralelo 106, vio que estaban sacando unas sillas, muebles, algo de una antigua sala de fiestas llamada Amaya. Amaya era un nightclub famoso en aquel momento, sobre todo por los maratones de swing que se llegaron a hacer. Pero estaba pasando un mal momento y se dio cuenta de que estaban sacando muchos trastos de allí. Preguntó y dijeron que estaban desahuciando el local por falta de pago. Eso le dio la idea de quedarse aquel local, que era bastante amplio, y crear allí sus propios platos. Ahí nació los estudios IFI, que se crearon en Barcelona en 1950. Es curioso porque en aquel momento ya habían unos estudios, pero este tenía una virtud que no tenían los demás, y es que Iquino puso calefacción. La calefacción era importantísima en aquel momento porque Orfea se helaban de frío, no habían comodidades, y Iquino, con su potencial enorme, se endeudó con los bancos, pero creó un plató, no, 3 platós, porque habían 3 platós en aquel momento. Había un cine donde se proyectaban las películas que veían, incluso los negativos. 3 salas de montaje, camerinos, oficinas, sastrería, maquillaje, peluquería, talleres donde construir los decorados, un garaje. También había un grupo electrógeno que estaba en la parte de detrás, en la calle Campo Sagrado. Todo eso hizo que los platós realmente de Iquino se convirtieran en una novedad y una parte importante de la industria cinematográfica en Cataluña. De allí parece ser que se rodaron muchas películas que no eran suyas, que no eran de su producción. Concretamente se habla de 54 películas que no eran de Iquino. De las de Iquino se habla de 74 películas y más de 30 cortometrajes. No contento con tener esos estudios tan importantes que colocó en la avenida Paralelo, Iquino tuvo otro problema, y es que su película El Judas, que es de 1953, no encontraba distribución ni lugar donde exhibirla. Entonces creó lo que se llamó una distribución, una distribuidora, que tuvo sucursales prácticamente en toda España. Se llamaba IFISA, y gracias a eso pudo proyectar El Judas y a partir de ahí casi todas sus películas. Pero no se quedaba ahí la ambición de Ignacio Ezequiano. En la mismo plató, las oficinas del plató del Paral·lel, creó unas fórmulas extrañas de proyección, amparándose en el Cinemascope y el Technicolor y todo eso, y creó 2 marcas, IFIScope, IFIcolor, y además, para salvaguardar los derechos de las músicas que utilizaba en sus películas, creó discos IFI o ediciones musicales IFI. Era todo un valiente emprendedor este hombre. En 1953 creó los estudios de doblaje Parlo Films como complemento a los estudios de plató que tenían el Paralelo. Así su industria iba adquiriendo más forma. Tenía ya el lugar donde rodar las películas, tenía la distribución de la película, pero también tenía, aparte de las ediciones musicales, el sitio donde doblar las películas, que era Parlo Films, que estaba situado en el Paseo de en la calle Diputación, perdón. En 1970 tuvo que finalizar por un problema de derrumbe de posibilidad de derrumbe del edificio donde tenían los estudios IFI.
Rodó en 1970 La diligencia de los condenados de Joan Bosch. Fue la última película que se rodó. Él pudo vender a muy buen precio, sacando unos grandes beneficios, el plató, el edificio donde estaba el plató. Lo derrumbaron y lo convirtieron ya en pisos, aunque luego se convirtió los bajos en una discoteca que llamada Barbarroja. Él se trasladó al Paseo de Gracia. Allí trasladó no el plató porque no había suficiente espacio, pero sí las oficinas. Pero en 1977 se trasladó, se puso en la calle Valencia entre Rambla de Cataluña y Balmes. Curiosamente, ese sitio, que era bastante grande, pertenecía a la sucursal, que también era oficinas de distribución, de Cifesa. Allí estableció por última vez su cuartel general. Ahí creó, pues desde Los violadores del amanecer a todas las películas eróticas que se les conocen hasta el final. Allí acabó la vida industrial, de alguna manera, de este IFI, Ignacio F. Iquino, que creó durante muchos años, muchísimos años, una auténtica industria al estilo americano en Cataluña.